Saludos amigos, bienvenidos a este programa Reseñas. En esta semana iniciamos una entrevista interesantísima con el presidente y director de la Fundación Economía y Desarrollo, el doctor Andy Dawarre. Vamos a tener esa entrevista central en el contenido de este programa de la semana, que precisamente este 16 inicia fuertemente el verano en la República Dominicana y vamos a tener durante junio, julio, agosto y septiembre mucho calor, y está haciendo mucho calor de verdad. También tenemos mucho contenido en las noticias nacionales e internacionales. El problema de Donald Trump con la justicia, que sigue en el tapete en el plano internacional. En el plano local, la operación que llevó a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, contra una organización criminal de cuyo jefe se vincula con la amenaza a la Procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito, que por decirlo así, tuvo que mudarse de su casa, casa antigua, y en un lugar más seguro para las autoridades. Así es que esas informaciones las tendremos con Yarit Ortiz en el resumen de noticias. ¿Qué tal amigos de Reseñas? Bienvenidos a otro resumen de noticias. El fiscal titular Osvaldo Bonilla confirmó que durante el operativo realizado en Santiago fueron arrestados al menos 10 personas en una operación denominada Halcón 4 en contra del sicariato, el crimen organizado y tráfico de drogas. Los operativos fueron encabezados por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Cabrera Ulloa, y el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten. En otro orden, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tuvo que mudarse de su residencia a una más segura luego de recibir amenazas de muerte y que de estas intimidaciones fueran dirigidas a una de sus hijos. De acuerdo con una fuente ligada a la investigación, por razones de seguridad, la magistrada tuvo que ser ubicada en otra zona más segura y con mayor vigilancia. Y continuando con la operación Halcón, al menos 3 de los implicados que figuran en el organigrama de la presunta red de crimen organizado desmantelada fueron condenados a prisión en años anteriores por la ahora Procuradora General de la República, Miriam Germán. Continuando con los casos judiciales, la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la celebración total de un nuevo juicio en el caso de los más de 3.5 millones de dólares que admitió pago en sobornos la empresa brasileña Embraer para la venta de 8 aviones Super Tucano. En el caso fueron acusados el exministro de Defensa Rafael Peña Antonio, el exdirector de la Oficina de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini, y el empresario Daniel Aquino Hernández, los cuales fueron descargados en mayo del año pasado. Y en otro orden, el gobierno dominicano declaró que no ha autorizado a Canadá la instalación de una oficina en República Dominicana que tiene el objetivo de atender a la Policía Nacional de Haití. Esta información la dio a conocer el canciller dominicano Roberto Álvarez a través de su cuenta de Twitter. Y pasando al plano internacional, el expresidente Donald Trump se declaró inocente de 37 cargos penales relacionados con el supuesto mal manejo de documentos clasificados, al comparecer ante una corte federal de Miami en una acusación histórica, ya que es el primer exmandatario de Estados Unidos que enfrenta cargos federales. Y en otro orden, representantes haitianos acordaron establecer un gobierno de unidad nacional en este periodo interino para abordar de manera efectiva la crisis de seguridad en el país y facilitar la celebración de elecciones, informó la Comunidad del Caribe CARICOM. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarit Ortiz con ustedes.
Le damos la bienvenida a Reseñas al presidente de la Junta de Directores de la Fundación Economía y Desarrollo, el economista Andy Dawarre. Es productor de 2 programas de televisión en la República Dominicana y columnista del matutino El Caribe. El doctor Dawarre también es consultor para el gobierno nacional y el sector privado. Le damos la bienvenida a Reseñas al presidente de la Junta de Directores de la Fundación Economía y Desarrollo, el economista Andy Dawarre. Bien, como les habíamos prometido, tenemos la entrevista central. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque preside y dirige la Fundación Economía y Desarrollo, el centro de pensamiento más influyente de la República Dominicana. Nos estamos refiriendo a Andy Dawarre, que vamos a conversar con él sobre temas económicos, que es su profesión y en el que ha demostrado tener un dominio como pocos en la República Dominicana. Así es que bienvenido, doctor Dawarre. Muchas gracias, Rafael, por invitarme a compartir contigo en tu espacio. Bueno, yo me siento honrado, de verdad. Se lo digo aquí ante mis seguidores en este programa Reseñas. Siempre lo he visto desde los medios, cómo usted interviene en los temas que tienen que ver con la economía dominicana. Precisamente, doctor Dawarre, nosotros hemos estado viendo en los últimos tiempos un debate que tiene que ver con el déficit fiscal. Algunos economistas, colegas suyos, plantean que el gasto público del gobierno central es exagerado. Usted en estos días escribió un artículo en donde plantea otra tesis. ¿Cuál es el fundamento de la tesis de ese artículo que usted escribió en el periódico El Caribe? Sí, si uno asume que queremos vivir en democracia, que el objetivo de los gobiernos es dotar a los países de una infraestructura física que garantice que la economía sea lo más competitiva posible, que haya un sistema judicial que funcione, que haya provisión de servicios de educación y de salud, que haya también la provisión de servicios que la administración tributaria es la única que lo puede proveer, como es orden, seguridad. Todo eso, cuando uno analiza el comportamiento de la historia de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo, generalmente se da cuenta que en el tipo de nivel de desarrollo que nosotros llevamos, la mayoría de los países tenían una tributación, un gasto público en la vecindad de 20% del Producto Interno Bruto. Cuando aquí se plantea que el problema dominicano es que el gasto público es muy alto, automáticamente uno dice, bueno, vamos a revisar, ver el comportamiento de las cifras. Y solamente en los últimos 10 años de la dictadura de Trujillo, uno encuentra que el gasto público superó el 20% del Producto Interno Bruto. Y la tributación en aquel momento estaba entre 20 y 25%, o sea, no había un problema de déficit. Claro, estaba todo el manejo que hizo la dictadura, que manejó el Estado Dominicano como si fuese propiedad de la familia gobernante. Y eso nadie lo puede apoyar. Pero en materia de nivel de gasto público y de tributación, estaban en sintonía con lo que muchos economistas de la región, incluyendo al único premio Nobel de Economía que ha tenido la América Latina y el Caribe, que es el profesor Arthur Lewis de Santa Lucía, que era profesor de la Universidad de Princeton, había escrito en el año 65 y él había dicho, mira, no le dé muchas vueltas, usted va a necesitar un gasto público cercano a 20% del PIB. Entonces, si después que Balaguer asume en el 66, de ahí en adelante, todos los niveles de gasto público han estado oscilando entre 12 y 17, 18% del PIB. Entonces tú decir, bueno, entonces el origen del déficit se debe a ese excesivo nivel de gasto público,
como que uno no encuentra un respaldo en la literatura económica, en la evidencia empírica internacional, de que ese gasto público sea realmente exagerado y que sea la causa fundamental del déficit. Para mí, la causa del déficit reside en una decisión que tomamos los dominicanos de tener un sistema tributario bastante laxo, muy ineficiente, con baja capacidad de recaudación, y eso entonces, como los políticos que nos han gobernado han estado todos los días en la calle recibiendo presión de gente que dice, mira, tiene que gastar, tiene que invertir en esto, hágame esta carretera. Son seres humanos, porque a veces los economistas pensamos que nosotros vivimos en una burbuja desconectada de la realidad, pero hay que estar en la presidencia y ver a un presidente todos los días teniendo que hacer frente a pliegos de demanda, donde quiera que va. Incluso yo sé de presidentes que han ido a inaugurar una carretera y en la inauguración se producen presiones de los asistentes que le dicen, presidente, pero necesitamos la marginal. Y el ministro de la Pública hace así, dice, pero es que no hay presupuesto para eso. Y él dice, ya estoy autorizando al ministro a que empiece eso mañana. Sin presupuesto. Pero es fruto de una demanda social de un país que está en vía de desarrollo, que necesita cada vez más infraestructura, entonces no hay recursos y ahí entonces surge el déficit. ¿Cómo se financia ese déficit? Balaguer optó durante muchos años en financiarlo con emisiones sin respaldo del Banco Central. Terminamos pagando un precio de inflación en el 89 y 90 que generó una crisis macroeconómica que nadie quiere volver a recordar. Pero de ahí en adelante los déficits se financiaron cuando el gobierno de Hipólito Mejía decidió ir al mercado de capitales y colocar los primeros bonos globales del país. A partir de ese momento se creó una cultura de los déficits los vamos a financiar con deuda soberana que va a emitir el Estado Dominicano fuera de aquí y aquí mismo. Hipólito hizo la reforma de pensiones, que generó una movilización de ahorro interno muy grande, y eso generó una demanda por títulos del Banco Central, títulos de Hacienda, y eso permitió entonces también financiar los déficits. Entonces, el déficit de por sí no te genera inflación porque tú lo estás financiando sanamente. Claro, ¿dónde viene la preocupación? Que la gente ve que esa deuda va subiendo, subiendo, subiendo y dice, pues, ¿y qué va a pasar? Bueno, lo primero que hay que decir es que quien más preocupado tiene que estar es el tenedor de esa deuda, el que compró los bonos, menos que el gobierno en sí. Pero sería irresponsable de nuestra parte decir que no es algo que le tenemos que prestar atención. Hay que prestarle atención. Ahora, ¿cuál es la forma? Reduciendo el gasto público. Bueno, si la sociedad en un plebiscito decide, sí, no queremos más impuestos, vamos a reducir el gasto público. Bueno, esa es una vía, pero eso hay que aclarar qué eso significa. Por ejemplo, yo tengo economistas, amigos del BID que han venido y me dicen, Andy, ustedes tienen que prepararse para en un futuro subir lo de educación de 4 a 6% del PIB. Digo, pero óyeme, si el 4 no estamos viendo los resultados, tú no vas a lograr que nadie te que lo asocie. O sea, eso por ahí. Dicen, pero ustedes en infraestructura están invirtiendo muy poco. Y es verdad, tú analizas el gasto de infraestructura del gobierno en obras públicas, está entre 1 y 2%, cuando el BID y el Banco Mundial dicen que deberíamos estar en 5 y 6%. Ahí vamos a tener que subir. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a recortar el gasto público? El gasto en salud, el gasto en orden y seguridad, cuando la gente está quejándose de los problemas de delincuencia que no solo nos golpean a nosotros, están golpeando todas las capitales del mundo. O sea, hoy día, después de lo del COVID, uno percibe que este tema de la delincuencia y la criminalidad está agobiando a todos los gobiernos y alcaldías del mundo. O sea, que no es algo únicamente dominicano. Tenemos que organizar la frontera, tenemos que manejar adecuadamente. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el presupuesto que el país tendría que tener vigente para lidiar con el tema de la inmigración? El tema del cambio climático, eso del sargazo. Dime tú, o sea, cuando tú analizas lo del sargazo, el Estado Dominicano desde hace años ha venido y se ha sentado en la mesa con los hoteleros y pone
aquí está mi dinero, vamos, Sí. y yo el de usted. Entonces tú notas una lentitud del sector privado en entender que tenemos que aportar los dos a lidiar con ese problema del sargazo, no dejar solo al Estado en esa lucha. A mí me consta, conversando con el equipo del Ministerio de Turismo, que ellos están muy preocupados con esto y lo quieren enfrentar, pero quizás no están recibiendo un respaldo tan firme de todo el espacio hotelero del país en la lucha para contener esto, que es algo que va a ser posiblemente permanente. Doctor Aguarre, al presidente y director de la Fundación Economía y Desarrollo, le pregunto, ¿de cuánto debe ser la presión fiscal óptima para este país? ¿Y cómo podría lograrse eso? ¿Con esa misma reforma? Sí, yo pienso que la meta nuestra a ser alcanzada en unos años debería ser 18% del PIB. Actualmente está como en 13%, 14%, se mueve entre 13 y 14%. Para llegar ahí, tú vas a necesitar una reforma tributaria profunda. No se va a realizar un año antes de elecciones porque ningún economista serio le va a plantear a un gobierno que se lance en eso, más aún cuando el presidente actual de la República, digamos, se dice que está pensando en la posibilidad de correr de nuevo. O sea, tú no le vas a decir, mete un paquete impositivo ahora que tiene un elevado costo político. Eso es impensable. Esas son reformas que se hacen a principios, cuando incluso muchas veces el momento ideal es la transición. Sí. Claro, donde yo veo el punto más difícil, yo siento que los partidos políticos dominicanos se han distanciado y que se ha roto la comunicación necesaria que países como el nuestro necesita tener entre sus principales partidos políticos. Eso no solo sucede aquí, en Estados Unidos lo estamos viendo también, pero no hay nada peor para un país que quiere ser un país que viva una nueva etapa de reforma que la ausencia de comunicación. Yo recuerdo un discurso del presidente Abinader, creo que bastante a principio de su gobierno, que él decía, yo quiero ser un presidente reformador, yo quiero hacer 10, 12, 13 reformas importantes. Yo cuando vi eso, digo, qué bueno, porque este país eso es lo que necesita. Pero honestamente, yo no sé cómo se podrían construir las vías de comunicación para que la clase política se siente en una mesa a dilucidar esta necesidad y a concertar esta reforma. Porque el problema va a ser que si tú dejas al gobierno solo y la oposición decide no apoyar esa reforma, el gobierno va a caer atrapado y va a ser criticado por los grupos de interés que entienden que esa reforma afecta sus intereses. Nosotros tenemos un archipiélago grande de exenciones fiscales y de agujeros en la legislación tributaria que vamos a tener que enfrentar. En adición al tema de qué hacer con la informalidad. Sabes que este es un país que tiene un sector informal que según los estimados del Banco Central puede andar en 40, 50% de la mitad de la economía. Esa mitad de la economía solamente te paga lo que son los impuestos inevitables. Por ejemplo, si un colmado, el dueño del colmado tiene un carrito, cuando echa gasolina, no puede evadir el impuesto selectivo al consumo, lo está pagando. Cuando él va y compra en un sitio, si le cobraron ITEVI, bueno, lo pagó. Pero ya hay otros impuestos que son los impuestos que son de seguimiento, que tiene que dar la DGI. Por ejemplo, yo traigo una mercancía de fuera y en aduana me cobran el arancel y el ITEVIS. Pero después cuando yo vengo, yo tengo que hacer una liquidación final del ITEVIS. Pero si yo estoy en la informalidad, yo no hago eso. Y mucho menos voy a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, hay que buscar en el Código Tributario, que lo tenemos, una serie de figuras que nos permitirían cobrar anticipadamente todos esos impuestos. Por ejemplo, cuando una industria le vende a un colmado un jabón, se lo vende y le carga en ese jabón el precio, el ITEVI correspondiente al precio al cual ella le vende al colmado. Pero la diferencia entre el precio de venta al cual la industria le vende al colmado y el precio al cual el colmado le vende a la gente
ese lleva otro ITEVIS extra, ese no se cobra. Y entonces, el ITEVIS nuestro, a diferencia del de muchos países de la región, es uno de los que menos recauda, de los más ineficientes, porque hay muchas exenciones aparte de esta de la informalidad. Entonces, habría que sentarse porque hacer todo esto tiene mucho costo político. Mucho costo político. ¿Qué vamos a hacer con el turismo? ¿Qué vamos a hacer con la zona franca? Mucha gente dice, hay que quitarle las exenciones, pero no es tan fácil, porque cuando tú ves que zona franca y turismo son los dos sectores que más empleo te están generando. Sí. Cuando tú ves que el sistema educativo dominicano no te está generando recursos humanos de alto valor agregado, la conclusión que tú tienes que llegar es, bueno, pero entonces, en lo que despega el sistema educativo nuestro, nosotros vamos a necesitar 150,000 habitaciones más para que me emplee. Y me la van a construir si yo me llevo todos los incentivos. Por eso yo creo que nosotros esto tenemos que hacerlo con pies de plomo. La reforma que se vaya a hacer en materia tributaria no debe ser una reforma que uno piense que te va a generar toda la recaudación de golpe, sino que la va a ir generando de manera paulatina, gradual, y en el ínterin hacer los esfuerzos que haya que hacer para mejorar la calidad del gasto. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de pensiones que está poco a poco, necesita reforma para que las pensiones que pague sean mejor. Doctor, de ese tema yo quiero hablar en la segunda parte, pero también antes de pasar a ese tema, porque lo tengo acá, yo quiero que usted me opine, después de la pausa, del proyecto de responsabilidad fiscal que está en las cámaras legislativas. Lo vamos a escuchar al doctor Andy Daguarre después de la pausa. Con la entrevista con el doctor Andy Daguarre, presidente de la Fundación Economía y Desarrollo. Antes de la pausa, habíamos preguntado al doctor Daguarre sobre el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. ¿Cuál es su opinión respecto a ese proyecto? Mira, las leyes de responsabilidad fiscal sirven para mandar señales de commitment, de compromiso de los gobiernos con finanzas públicas sólidas que no van a derivar en una hecatombe macroeconómica. La diferencia que yo tengo, hay dos diferencias, una de timing y otra de la raíz del problema, porque ese proyecto, sin darse cuenta, asume que el problema se origina en el excesivo gasto público y por eso le pone un tope al crecimiento del gasto público que dice, bueno, no puede crecer más allá de 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación. Si la tasa de inflación es un 3 o un 4%, sería que el crecimiento tope al gasto público nominal sería un 6 o un 7%. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes una economía que el Producto Interno Bruto nominal, o sea, real más inflación, te crece 10, 12% todos los años. Sí. Entonces eso quiere decir que la relación gasto público que me está trazando y pautando la ley de responsabilidad fiscal y el Producto Interno Bruto nominal comenzaría a caer. Sí. O sea, entonces terminaríamos en 10 años, en vez de tener un gasto público de 18, tendríamos un gasto público de 14 o 15%. Yo honestamente no creo que ese es el problema. Yo creo que el problema viene más por el lado de la recaudación. Entonces, yo esperaría tener resuelta la reforma tributaria antes de lanzar ese proyecto. Pero no sé por qué razón la actual administración, el Ministerio de Hacienda tomó esta decisión. Yo la respeto, pero no me siento en línea como para darle mi respaldo ahora porque yo estaría validando esa posición de que el problema nuestro tiene su origen en el gasto público. Cada vez que uno ha hablado con las misiones del Fondo, del BID, del Banco Mundial, de los bancos de inversión, todo el mundo
lo que te menciona es, Andy, la baja presión tributaria, ustedes tienen que resolver esto. Y uno le promete que sí, que eso se va, y ya ellos se están cansando. Pero si uno le dice ahora, no, mira que el problema es el gasto público, que es muy elevado, en realidad yo no creo que es así. Si nosotros tuviésemos ¿tú recuerdas en el año, déjame ver, cuando fue el 96? ¿Cuándo fue que ganó Danilo? El 12. En el 12. 2000. Bueno, ok. Entonces en el 12, ese año hubo un fuerte aumento del gasto de inversión pública de la administración del presidente Fernández, que ejecutó posiblemente uno de los programas de inversiones públicas más ambiciosos de la historia de este país. Se remontó prácticamente, no tan grande como lo de Balaguer, pero fue. Y yo recuerdo que en ese año se gastó un 5, un 6% en obras de infraestructura física, que es precisamente el monto que el Banco Mundial nos recomienda. O sea, eso nada más se hizo en ese año después de Leonel. Después Danilo Medina lo comenzó a bajar. Entonces, tú dices, bueno, en ese año, ese déficit que surgió en ese año, que fue alto, 6, 7%, se debió entonces a eso. Entonces, esa es la señal más clara que con el gasto de infraestructura física que nos recomiendan las multilaterales, caímos en un enorme déficit fiscal. Y la gente dijo, Leonel Fernández es un irresponsable. Mira, yo creo que fue altamente positivo que él nos ayudara a entender, miren lo que va a pasar cuando sigamos las reglas de las multilaterales de gastar esto en infraestructura física, que es lo que tenemos que hacer, esto es lo que va a hacer. Entonces, el problema es que la recaudación es insuficiente. Entonces, ese es el tema para mí fundamental. Eso no quiere decir que uno no acepte críticas que dicen, Andy, pero es que hay gasto público que es ineficiente, que podríamos... Sí, pero todo lo que podamos ahorrar de gastos públicos que hoy día no entendemos que es productivo, lo vamos a tener que redirigir a gasto en infraestructura, en cosas productivas, mejorar la calidad del sistema. Por ejemplo, ¿qué costaría traerse 30.000 profesores de calidad? De Colombia. Porque no nos engañemos, o sea, con esta estructura magisterial que hoy tiene el país, nosotros no vamos a salir adelante. Yo recuerdo un trabajo que Jaime Aristi y yo escribimos para el BID en el año 2000, que era sobre un análisis del magisterio en República Dominicana, y lo comparamos con el resto de los países de la región. Y cuando hicimos la presentación, nos dijeron, bueno, usted tiene un problema muy grave, porque obviamente una gran parte de los maestros de escuelas públicas del país no están en condiciones de impartir docencia a los niños provenientes de la familia de bajos niveles de ingresos. Y si eso es lo que ustedes van a tener, y ustedes lo que van es simplemente a multiplicarle los salarios a esos maestros, va a haber problemas. Ustedes van a tener que... Lo que pasó aquí con la gente dice, las plásticas dominicanas, ¿de dónde surge ese boom extraordinario que tuvo la plástica dominicana, el arte? Incluso hasta la sinfónica. Toda esa emigración de la Europa del Este, perseguida por Alemania, que vinieron a República Dominicana, transformaron y montaron una escuela. Entonces nosotros vamos a necesitar traer profesores de calidad en ciencia, matemática, física, todo lo que se conoce como... Exacto. Para que entrenen a nuestros maestros, pero también para que impartan docencia. Solo así va a terminar lo que nosotros en algunos artículos hemos descrito como la captura o el cautiverio por parte de maestros no calificados de la juventud que estudia en las escuelas públicas. Doctor, yo le interrumpí ahorita cuando usted comenzaba a abordar el tema de la Ley 8701 de Seguridad Social. Sí. Usted también escribió un artículo reciente, muy buen artículo, como todos los trabajos que usted hace, y de verdad me creó una duda, porque en la percepción de la mayoría de la población hay el criterio de que la Ley de Seguridad Social tiene un bajo ingreso cuando tú te retiras, pero usted aportaba algo interesante y hacía algunas analogías con otras, incluso de Europa. ¿Cuál es su percepción respecto a la propuesta que hay en la Cámara de Diputados para hacer lo que usted llamó una contrarreforma? Sí, yo la critiqué mucho
ese informe que preparó una comisión bilateral, porque ese informe lo que quiere es anular, liquidar gradualmente el sistema de capitalización individual y sustituirlo por un sistema de reparto. Yo no estoy de acuerdo con eso porque todos los sistemas de reparto en el mundo están en crisis. Entonces, la crítica que se le hace a la ley que se aprobó siendo Hipólito Mejía presidente, dice es que, Andy, yo me voy a retirar y lo que me va a salir es una pensión después de 20 años de cotizaciones del 35 o del 40% del salario. Sí, es cierto, pero ¿por qué? Porque solamente estás aportando el 8% mensual. Si tú aportas el 8 y tú quieres que te salga más de 40, hay un problema porque aritméticamente no da. A no ser que nosotros permitamos que las AFP inviertan en los carteles de la droga mexicana o colombiana. Porque esas son industrias que tienen unos niveles de rentabilidad tan grandes que entonces tú podrías, invirtiendo el 8, quizás sacar al 80. Pero la ley no permite que inviertan en mercados ilícitos. Sí. Entonces, ¿en qué que invierten? En unos bonos que dan un 8, un 6%, en bonos de empresa. Entonces, con esos niveles de rentabilidad no vas a llegar. ¿Cómo tú puedes generar entonces más del 40%? Bueno, lo que acaban de hacer en México. Ellos tenían una cotización, ellos aportaban el 6%. Los analistas y el presidente López Obrador vieron, no, esto no da. ¿Qué decir? Esto hay que subirlo gradualmente al 15%. Todos los sistemas de pensiones del mundo, si tú te vas a Europa y vas país por país, las tasas de cotización van entre un 20 y un 33%. Entonces nosotros con 8 no podemos aspirar que vamos a generar tasas de reemplazo o de pensiones del 80. El que le diga eso le está mintiendo, lo está engañando. Entonces, la reforma que hay que hacer es, vamos a buscar un mecanismo para aumentar la cotización gradualmente hasta llegar al 15%. Vamos a aumentar la edad de retiro, eso de retirarse a los 60. Señores, por Dios, pero 60. Ya se está hablando que el mundo va a una situación donde el promedio en unos años de vida, va a haber la cantidad de gente con más de 100 años, va a ser sorprendente por los avances de la medicina. Entonces, ¿cómo tú te vas a retirar? ¿Qué tú vas a ser 40 años retirado? ¿Qué sistema fiscal aguanta eso? Entonces, subamos a 65, revisemos toda la estructura de comisiones que maneja el sistema y ampliemos también el abanico de las inversiones que pueden realizar las AFP. Este es de los pocos países del mundo, por ejemplo, donde a las AFP se le tiene prohibido invertir, por ejemplo, en acciones de una empresa como Apple. Sí. Bueno, las acciones de Apple hace 10 años estaban a $40. Al día de ayer estaban en 187. Óyeme, si hubiésemos podido, aunque sea $10, invertirlo, le damos al trabajador dominicano la oportunidad de tener una pensión más alta. Ah, no, aquí hay que invertirlo todo aquí. ¿Y dónde radica ese temor de...? Es una larga preocupación de que si permitimos que una parte del ahorro del trabajador dominicano se invierta fuera del país, puede haber presiones sobre el tipo de cambio, vamos a desnacionalizar el ahorro. No, recuérdense, ese ahorro no es del gobierno, ese ahorro no es del Banco Central, señores, ese ahorro es de la gente. ¿En qué ahorra el Banco Central? Sí. En dólares. Todas las familias ricas de este país, ¿en qué ahorran? ¿En dólares? ¿Y en qué? Y tienen inversiones y acciones de empresas. ¿Por qué yo le voy a prohibir a las AFP, que son las administradoras de los ahorros de 3, 4 millones de trabajadores, que tengan la oportunidad de ellos también beneficiarse de eso? Pero eso yo lo definiría como en el ámbito de justicia distributiva. No es que todo el ahorro se va a ir fuera, pero por ejemplo, déjalo que inviertan el 10%, el 15%, de manera gradual, que tengan la oportunidad de sentirse dueños de eso también. En el artículo que usted escribió, porque yo de verdad era de los escépticos, sí, junto con mucha gente, porque yo le decía a un presidente de una AFP, ustedes no han hecho una comunicación correcta respecto a ese tema, porque yo estaba dentro de los escépticos. Claro.
Y cuando leí su artículo, de verdad fue muy convincente. Y sobre todo el tema donde que si se hace esa reforma, que sería una contrarreforma, entonces va a haber un desnivel del ahorro, Sí. y porque son pocos los que van a pagar, Claro. y eso entonces Claro, no va a haber forma. no- Tendrían que recurrir a tener una presión tributaria no de 18, sino de 25. Dinamarca, por ejemplo. Sí. ¿Qué hace Dinamarca? Dinamarca tiene un sistema combinado, tiene un régimen de capitalización donde el aporte es 12.5% del salario. Y de ahí le saca una pensión de 39%. Fíjate que es bastante simple. Pero a través del sistema tributario, ellos le completan. Y cuando tú sumas, le da el 80%. Pero ¿tú sabes cuál es la presión tributaria en Dinamarca? 55%. O sea, nosotros vamos a querer tener eso aquí. ¿Quién va a aguantar eso aquí? Nadie va a aguantar eso. Entonces, a veces, yo recuerdo con el doctor Peña Gómez, a veces cuando discutíamos la reforma hace muchos años, que él, no, yo quiero una socialdemocracia. Digo, doctor, la socialdemocracia europea depende de presiones tributarias del 40 y el 50%. Todo el Caribe. Aquí, yo recuerdo que en esos tiempos la presión tributaria andaba por 11. Y aquí con 11 no podemos. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Bueno, gradualmente nosotros, en la medida en que vayamos teniendo un poquito más de presión tributaria, podremos ir mejorando los beneficios sociales. Pero no le pida al gobierno montar algo que no es posible financiar. Entonces, el país, yo creo de todas maneras que ha ido avanzando. Nosotros tenemos la dicha de ser uno de los pocos países de la región donde aquí no hay un debate ideológico ni diferencias ideológicas entre los partidos políticos. Todos son pro economía de mercado. Exacto. Entienden que el Estado tiene que jugar un rol en la economía de balanceador. Todo el mundo entiende la necesidad de dar subsidios sociales a los que por sus propios medios no se pueden valer. Entonces, eso lo tenemos que proteger. Hoy día el país es dirigido por alguien que tiene un discurso pro inversión extranjera, pro la empresa privada, seguir estimulando la empresa privada. Eso es escaso en la región, Sí. castigada por una oleada de izquierda muy dramática. Entonces yo creo que nosotros vamos bien, lo que hay que tener paciencia. Hay momentos difíciles, este ha sido un año difícil. Sí. A propósito de esa dificultad, nos quedan 4 minutos según los coordinadores. ¿Cómo usted juzga el manejo que el Banco Central ha dado a la inflación, a la tasa de política monetaria para controlar la inflación, y luego que usted en un artículo precisamente decía que en junio había que comenzar a bajar la tasa de política monetaria? Yo pienso que el Banco Central ha adoptado una política consistente, logró doblegar la inflación y la redujo al nivel de la banda meta que tiene establecida. Lo ha hecho con mucha firmeza. Una de las cosas buenas que tiene República Dominicana es que tiene posiblemente la autoridad monetaria de la región con mayor credibilidad. Héctor Valdés va a cumplir 25 años como gobernador y está dotado de un nivel de credibilidad que ojalá lo pudiesen tener, por ejemplo, Jeremy Powell en la Reserva Federal en los Estados Unidos. O sea, ese es un activo que nosotros tenemos que preservar. Y creo que ha actuado correctamente con este cambio de política que ha empezado a instaurar. Creo que la decisión de canalizar 94.000 millones a una tasa de 9% para estimular la economía, porque de enero a abril la economía parece ser que, según el Banco Central, solamente creció 1.2%, y las informaciones que se tienen es que las madres, el mes de mayo, estuvo relativamente frío. Eso es lo que uno ha podido captar. En consecuencia, yo creo que la decisión que él tomó es correcta. Debo, sin embargo, señalar de que en los últimos 2 días he recibido muchas llamadas de empresarios que querían tener acceso a estas facilidades y por alguna razón le dicen que se agotaron. Para mí es sorprendente, honestamente, que tanto dinero de repente se haya agotado. Creo que las autoridades del banco van a tener que aclarar eso, qué es lo que ha pasado. Pero yo creo que el banco, con la credibilidad que tiene, está manejando esto bastante bien. ¿Eso dinamizaría la economía? Sí, claro. ¿Qué tiempo se llevaría eso? 2 meses. 2 meses. Yo entiendo que la ventanilla de crédito es algo mucho más directo a lo de la reducción de la tasa. La tasa generalmente te toma
3 meses en que se comiencen a ver los efectos, pero la liquidez que tú metes en préstamos para proyectos de construcción, eso de una vez comienza a repercutir. Muchísimas gracias, doctor Andrés Aguarre. Así es que hemos conversado, hemos tenido una conversación muy interesante que sé que los amables televidentes van a disfrutar porque hemos tenido orientación de cómo anda económicamente el país. Así es que en otra ocasión tendremos un invitado especial como el doctor Andy Daguarre. Así nos vemos en otra